Muy bien, pues buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo acto del Club de la Constitución. Quiero dar especialmente la bienvenida en el día de hoy, como es natural, a nuestro ilustre ponente, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por haber tenido la deferencia de aceptar la invitación del Club de la Constitución y venir a esta Facultad de Derecho a intervenir sobre un tema, sobre un ciclo de conferencias o de charlas que tiene a bien el Club de la Constitución mantenernos al día, ¿no?, sobre, bajo ese sugestivo título, ¿no?, de España en su laberinto, sobre cuestiones de actualidad política, también jurídica, trayendo, y así lo demuestra siempre, una vez más, a ponentes de enorme relevancia que tanto tienen que decir, tanto por su formación profesional como por su experiencia política, ¿no?, y que siempre, en el marco, como no, de la universidad, realizan sus aportaciones al debate, ¿no? Quiero, además, agradecer la presencia de las autoridades militares y civiles, presentes también de la Guardia Civil, del Ayuntamiento de Granada, por su presencia hoy aquí, que estoy absolutamente convencido les será más que provechosa ante la expectación que teníamos de escuchar al señor Rodríguez Ibarra. Yo quiero nuevamente felicitar a los miembros del Club de la Constitución, personalizándolo en su presidente, nuestro profesor don José Torné, porque creo que con la frenética, porque no admite otro calificativo, actividad que el Club de la Constitución desarrolla, evidencia un trasfondo que a mí, podrán comprenderlo, me apasiona, que es ser universitario, contribuir a un debate público y abierto sin condicionamientos de ningún tipo y exponer las ideas claramente para bien o para mal, ¿no? Y en ese sentido, creo que todo lo que sea debatir y discutir cuestiones de rabiosa actualidad, a veces de dura y dolorosa actualidad, creo que es el mejor modo, la mejor forma de afrontar los problemas para intentar aportar cada uno desde su responsabilidad a nuestro pequeño grano de arena. Profesor Torné, cuando quiera. Ilustrísimo señor decano de la Facultad de Derecho, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, excelentísimo señor don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, excelentísima señora doña Raquel Marín Chamorro de Rodríguez Ibarra, excelentísimo señor teniente general jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina de Granada, excelentísimos señores generales, ilustrísimos señores jefes oficiales del mismo órgano militar, ilustrísimo señor coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, señoras y señores miembros de la Junta Directiva y del Club de la Constitución, señoras, señores, queridos amigos. En esta trascendente hora en que la convivencia nacional pasa por momentos graves y delicados, en esta hora en que en un Parlamento autonómico y mañana quizá en otro, paso a paso, se progresa por la senda de la secesión y la ruptura, en este momento histórico en que España como nación se pone en almoneda y se vota y se aplaude alegre e insensatamente sobre su ser, su unidad, su suerte, en esta hora en que la sociedad civil, la ciudadanía de un viejo país, hoy moderno, avanzado y europeo, dormita, solo está ocupada en el diario sustento, que no es poco, pero que no para mientes en que la casa se cae a trozos. En esta hora en que con el nombre de Club de la Constitución, medio centenar de ciudadanos se asociaron para advertir a sus compatriotas de los riesgos y de los retos que tenemos delante y hallar soluciones a los comunes problemas. En esta hora en que este foro debería tener agotados sus impresos de alta y, sin embargo, la respuesta no está acorde con la necesidad. En esta hora en que un filósofo diría que España vive el desfase cultural de su mayoría
y el atraso intelectual de su minoría, tenemos la gran satisfacción de recibir al excelentísimo señor don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, del que estoy seguro que siente como nosotros la desazón de este tiempo político. Dentro de los actos programados para el presente curso académico por el Club de la Constitución y en el marco del ciclo de conferencias titulado España en su laberinto, ¿qué hacer?, tenemos el honor y la satisfacción de recibir esta noche, como he dicho, a una relevante personalidad política española que ha tenido máximas responsabilidades de gobierno, respaldado con mayorías absolutas de sus conciudadanos, de 1983 a 2007, al frente de la presidencia de la noble y entrañable Comunidad de Extremadura, tierra cantada por un joven poeta extremeño, Javier Feijó, de la siguiente manera: Extremadura, sí, Extremadura, estremézcase tu piel parda, piel dura, y reluzca en tu mirada la esperanza, que rebrote de la tierra tu bravura y en tu frente brille el sol de otras mañanas. Reivindica los derechos adquiridos con el peso del trabajo que esparcido desnivela a tu favor cualquier balanza. Extremadura, sí, Extremadura, entre rosas empuñadas bajo un vuelo de gaviotas, esperando, tierra y sol, sudor callado, campo y cielo, campo, campo, voz y voto apacentado con paciencia desmedida y gruñidos desquiciados de berraco enrabietado. Estremézcase tu piel parda, piel dura, por los gritos que aún retumban en tus campos. Extremadura, sí, Extremadura, paño verde, blanco y negro de esperanza. A esa cualidad destacada como personalidad política ha de sumarse que el señor Rodríguez Ibarra, por su experiencia de gobierno, por la claridad de sus afirmaciones, por su liderazgo y por la carga política de sus manifestaciones intelectuales, es una de las figuras más sobresalientes del actual plantel de políticos españoles desde la transición y de la nómina de su importante partido, el Partido Socialista Obrero Español. Si tuviera que destacar en pocas palabras la relevancia, el santo y seña del señor Rodríguez Ibarra, diría que es un político transparente, un gobernante honesto, un demócrata puro, un español de la cabeza a los pies y un dique intelectual frente a la demagogia. No se muerde la lengua. Cuando tiene que hablar, habla. Y si es en defensa de su querida tierra extremeña, su patria chica, o de España, su patria grande, al señor Rodríguez Ibarra se le encuentra siempre de guardia y al servicio de la nación española y de los más desfavorecidos. Su historial como personalidad pública y como hombre de partido es difícilmente igualable. Maestro nacional por oposición, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla en Filología Moderna, lector de español en el Lycée Clemenceau de Nantes, profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. Entre 1969 y 70 comenzaron sus contactos con el PSOE, partido en el que se afilia en 1976, elegido diputado por Badajoz en las primeras elecciones libres en 1977, ha tenido relevantes intervenciones en congresos de su partido y en reuniones internacionales, ha sido presidente de la delegación española del Comité de las Regiones de la Unión Europea, Premio Transparencia Informativa del Club Internacional de Prensa de Madrid, ha sido condecorado por el presidente de la República Portuguesa, señor Sampaio, con la Gran Cruz de la Orden del Infante Don Enrique en 2002, la máxima distinción portuguesa a las personalidades extranjeras. Durante 6 legislaturas, presidente de Extremadura con mayoría absoluta, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. Ha impartido clases de la asignatura
Análisis del discurso periodístico, presidente del Foro Cívico de Debate Hispano-Luso, con sede en Braga, académico de la Academia Europea de Juste, ocupando el sillón Manuel Godoy, medalla de Extremadura, consejero de Estado y fundador y presidente de la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra. En los últimos meses practica la reflexión y la crítica política con la publicación de interesantes y acertados artículos de opinión en elconfidencial.com. Todos estamos esperando que nos dirija la palabra y atentos al discurso del señor Rodríguez Ibarra. Debo, pues, finalizar la presentación. Sin embargo, antes quiero anunciar e invitar a todos ustedes a la conferencia que el jueves 13 del próximo mes de febrero, la abogada del Estado y articulista doña Elisa de la Nuez Sánchez Cascado dará sobre transparencia de la acción de gobierno y corrupción política. Repito, 13 de febrero, 20 horas, en este mismo magno salón. Presidente Rodríguez Ibarra, muchas gracias por aceptar la invitación del Club de la Constitución. También al señor decano, el profesor Olmedo Cardenete, por su presencia y presidencia y por el afecto que siempre dispensa al Club de la Constitución en cuanto acto organiza este foro. Y a todos ustedes, muchas gracias por asistir. Señor decano de la Facultad de Derecho de Granada, don José Torné, presidente del Club de la Constitución, autoridades, señoras y señores, me siento un poco anonadado por la presentación que han hecho de mí. Da la sensación de que han puesto el Photoshop en marcha y han quitado todas las impurezas que adornan a mi persona y solamente ha salido la parte positiva. Ahora verán ustedes que no era tanto y que después de mi intervención verán que también las arrugas, las imperfecciones estaban presentes, aunque no figuraban en la presentación. Como bien se ha dicho, estuve 24 años al frente de la Junta de Extremadura. Salí de ella porque consideré que era el momento de marcharme, sin que nadie me echara y sin que tuviera que salir por razones espurias, sino simplemente porque creí que había cumplido una etapa, y prometí sentarme en el asiento final del autobús para no molestar a los conductores. Porque casi siempre que uno va en un coche y va diciéndole al conductor lo que tiene que hacer, al final termina estrellándose el conductor y el que va diciendo lo que hay que hacer. Así que decidí retirarme y solo hablar en el caso de que alguien me preguntara. Y en este caso concreto, el Club de la Constitución de Granada decidió preguntarme. Y como decidió preguntarme, pues he venido a responder a las preguntas que su presidente ha dejado encima de la mesa en su intervención. El señor decano decía que por este foro pasa gente con una formación cualificada o con una experiencia. Yo estoy entre los segundos. Yo, si puedo decirle algo, será como consecuencia de mi experiencia, de los años vividos y de las conclusiones que puedo sacar consecuencia de esa experiencia. Y quisiera no extenderme mucho en la intervención, sino simplemente hacer algún tipo de reflexión y alguna propuesta que después sirviera de debate para las preguntas o las reflexiones que usted quisieran hacer al final de mi intervención. Cuando murió Franco, el príncipe de España, el entonces príncipe de España, don Juan Carlos, pasó a ser el rey de los españoles y el jefe de aquel Estado, que era un Estado, como bien saben ustedes, no democrático. ¿Qué hubiera pasado en nuestro país si el rey de entonces y jefe de Estado de aquel Estado y las Cortes de aquel tiempo hubieran decidido mantener el régimen político tal y como lo heredaron? Es una pregunta que algunas veces nos hemos formulado. ¿Qué hubiera pasado?
no había ninguna obligación de que el rey, que recibió todos los poderes, cediera esos poderes a los ciudadanos españoles. No había ninguna obligación, pero lo cedió. Pero hasta que eso ocurrió, desde la muerte de Franco hasta que la democracia llega, vivimos 3 años de absoluta incertidumbre. Y después quedaron unas cuantas cosas claras que paso a resumir brevemente. No ocurrió que las Cortes de aquel tiempo se quedaran con el poder y el jefe del Estado con el poder, sino que pasamos directamente a una democracia que nació con afán de permanecer durante mucho tiempo. Y llevamos ya 35 años de permanencia de la democracia. Se hizo una Constitución apoyada mayoritariamente por todos los ciudadanos, un 80 y tantos % de votos a favor, con una alta participación, que parecía, como consecuencia de esa votación tan masiva, que era una Constitución que también nacía con afán de permanencia y con ganas de quedarse. Que esa Constitución reconoció 2 cosas. Uno, el pluralismo político, y otra, la descentralización y el reconocimiento de los hechos diferenciales de los distintos pueblos que existen en España. Y todo ello bajo la monarquía parlamentaria, donde, como he dicho anteriormente, el rey, el jefe del Estado, en ese momento cede poderes a los ciudadanos, cede prácticamente todos los poderes a los ciudadanos y se convierte en un jefe de Estado al servicio de esos mismos ciudadanos. Los pactos de la Moncloa nos aseguraron un futuro de crecimiento reforzado por el afán que teníamos de ser un miembro del mercado común europeo de aquel tiempo, Unión Europea hoy. Y confiamos, a partir de las elecciones del año 1977, confiamos la representación política, la gobernación de España a 2 grandes opciones políticas, al centro-derecha y al centro-izquierda. Cuando fallaba uno, estaba el otro de reserva para hacerse cargo de la gobernación de España, y así ha venido siendo hasta el día de hoy. Han pasado 35 años y después de ese tiempo no sabemos en estos momentos nada de lo que somos, de dónde vamos y de lo que nos espera. Da la sensación, y hemos oído al presidente del club, da la sensación de que hemos perdido la fe y que nadie sabe muy bien por dónde va a navegar y qué camino va a tomar esta nave en la que estamos montados los españoles. Hay unos que son partidarios de dejar la Constitución como está, no tocarla, y hay otros partidarios de reformarla o de derogarla para hacer una Constitución nueva. Los partidarios de la derogación, a lo más que llegan hasta este momento, por lo que yo percibo, es a tratar de anunciar un cambio de régimen, pasar de una monarquía parlamentaria a una república. Pero no acaban de concluir ni de aclarar de qué tipo de república están hablando. ¿De una república tipo francesa? ¿De una república italiana? ¿De una república portuguesa? ¿De una república similar a la de Estados Unidos de América del Norte? ¿De qué república se está hablando cuando se dice que hay que cambiar el sistema de monarquía parlamentaria por un sistema republicano? No estaría mal que pudiera aclararse a qué se refieren cuando hablan de pasar de monarquía a república. Los que quieren modificar la Constitución tampoco aclaran mucho. Los partidarios de modificar la Constitución hablan fundamentalmente de ir a un Estado federal, sin que se especifique a qué tipo de Estado federal se refiere. ¿Se refieren a un Estado federal tipo alemán? ¿Se refieren a un Estado federal tipo Canadá? ¿Se refieren a un Estado federal tipo australiano? ¿Tipo estadounidense? ¿A qué Estado federal se refieren? Hay otros que, por el contrario, afirman que el Estado autonómico que que nos dimos con la Constitución del año 1978 ha tocado fondo
Muchos dicen, este Estado autonómico ha tocado fondo, pero no son capaces de aclarar por qué Estado lo sustituirían. Los partidarios de la monarquía parlamentaria, frente a los que quieren la República, se debaten o se dividen entre los que esperan algo que ratifique el empeño del rey en continuar siendo rey y jefe de Estado y los que quieren su abdicación. Nadie sabe qué va a ocurrir, si una cosa o la otra. Las encuestas que en estos momentos se están publicando no garantizan esa alternancia segura que había desde hace 35 años. Cuando fallaba la centro-derecha, estaba el centro-izquierda. Cuando fallaba el centro-izquierda, estaba el centro-derecha. Y sabíamos, más o menos, en líneas generales, de qué estábamos hablando cuando se votaba al centro-izquierda o cuando se votaba al centro-derecha. No digo los expertos constitucionalistas, pero en líneas generales la ciudadanía sabía muy bien qué significaba una opción política y qué significaba otra opción política. En definitiva, sabíamos que estamos hablando de dos fuerzas políticas, Partido Popular en este caso, Partido Socialista Obrero Español, que yo afirmo que eran y que son primos hermanos. Primos hermanos en tanto en cuanto representan a los dos grandes movimientos de pensamiento político que surgieron después de la Revolución Francesa, del año 1789, y que entre jacobinos y girondinos, después moderados, progresistas, con distintas denominaciones, ha llegado hasta nuestros días dos tipos de movimientos políticos que en España representa PP y PSOE y que tienen factores comunes, y por eso digo que somos primos hermanos, porque venimos del mismo tronco de la Revolución Francesa, del surgimiento de los partidos políticos a partir de la Revolución Francesa, y que tenemos algunas diferencias. Las similitudes son que ambos defendemos la democracia, ambos defendemos la soberanía nacional, ambos defendemos el pueblo soberano, y nos diferencia fundamentalmente el concepto de igualdad. No me extenderé mucho en qué se diferencia ese concepto de igualdad entre las dos formaciones políticas, pero creo que ahí está la gran brecha entre una opción y otra. De tal forma que los ciudadanos sabían que votando al centro-derecha se estaba asegurando la democracia, la libertad, la soberanía nacional, y se apostaba por una forma de igualdad asegurada o garantizada más por el mercado que por la intervención del Estado, y viceversa. Cuando se votaba la opción de centro-izquierda, se estaba sabiendo que se apostaba por la democracia, por la soberanía nacional, y que se apostaba por un sistema donde la igualdad estuviera garantizada por una red de seguridad que el Estado tendía para todos aquellos que tuvieran una situación complicada y difícil en la vida. Pero hoy, según las encuestas que se están publicando, esa garantía de estabilidad ha desaparecido. Es decir, decrecen esas dos opciones políticas, lo dicen los sondeos, lo dicen las encuestas, y aumentan otras alternativas que en estos momentos no sabemos exactamente ni quiénes son ni qué representan. Es decir, las dos grandes opciones, centro-izquierda, centro-derecha, empiezan a bajar y comienzan a emerger partidos que antes eran marginales, que no garantizan por estos momentos o en estos momentos la gobernación de España, y que por otra parte tampoco estamos muy seguros exactamente de qué significa Izquierda Unida en estos momentos o qué significa Unión, Progreso y Democracia en estos momentos. No sabemos, por lo tanto, cómo podría, en el supuesto de que este esquema de representación se vaya manteniendo de aquí a 2 años, cuando haya elecciones, si es que son dentro de 2 años, no sabemos cómo será la estabilidad gubernamental y qué fuerzas políticas podrán responsabilizarse de la gobernación de España. Se sabía, desde que empezamos con el Estado autonómico, se sabía que el reparto competencial entre las comunidades autónomas y el Estado, o el Gobierno central, y que la financiación autonómica iba a traer muchísimos problemas. Iba a traer discusión, iba a traer debate, pero no se discutía en absoluto la unidad de España. Ese debate no estaba encima de la mesa, a pesar de los múltiples discusiones sobre la financiación, sobre las competencias, etcétera, etcétera, pero hasta hoy mismo, hasta ayer,
La unidad de España no estaba en la discusión en las fuerzas políticas ni entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Hoy, por el contrario, no solamente se discute de financiación, de competencia, sino que también se discute sobre el concepto de unidad y cómo se van a establecer las distintas regiones que consideran que ha llegado el momento de dar un paso hacia no se sabe qué. Pasaremos un año, todo este año, sin saber exactamente si va a haber un referéndum o no va a haber un referéndum en Cataluña sobre el derecho a decidir, que es una forma de decir suavemente el derecho de secesión. Sabíamos también que la lucha contra el terrorismo etarra iba a ser una lucha larga y dolorosa. Lo sabíamos y, desgraciadamente, así ha sido. Pero en el momento en el que estamos, da la sensación de que los demócratas hemos ganado a los violentos. Pero oyendo a unos y a otros, no sabemos exactamente si hemos ganado o hemos perdido. No tenemos claro quién ha ganado esta batalla que durante muchos años hemos estado dando con la seguridad de que al final la democracia vencería. Oyendo a unos da la sensación de que hemos ganado, oyendo a otros da la sensación de que hemos perdido. Tampoco en eso estamos seguros ni sabemos exactamente qué es lo que está pasando. El Gobierno saca pecho respecto a la salida de la crisis y oyéndoles da la sensación de que efectivamente estamos saliendo. Pero oyendo a otros, poniendo al lado la cifra de 26% de parados, de jóvenes que no tienen salida profesional en estos momentos en España, da la sensación de que la crisis está aquí y ha llegado para quedarse durante mucho tiempo. Así que depende a quién se escuche, creemos que estamos saliendo o creemos que nos estamos hundiendo, pero no estamos seguros de nada, no sabemos qué es exactamente lo que nos está pasando. Por otra parte, uno cree que las medicinas que nos están recetando, oyendo a unos parece que son las mejores medicinas, oyendo a otros parece que nos van a matar. Ayer, antes de ayer, decía el comisario de Política de Igualdad de la Unión Europea que advertía a España de que las medidas que se están adoptando están generando mayor pobreza entre los ciudadanos. Pensé inmediatamente, si a mí el médico que me receta las medicinas un día me dijera que las medicinas que tomo me están matando, le diría, oiga, la advertencia no me la haga a mí, por favor, hágasela a usted, que es el que me está recetando ese tipo de solución. Entonces, a la vista de esta panoplia de incertidumbres que no se habían producido desde el año 77 para acá, vivimos 3 años, repito, desde que la dictadura comienza a terminarse hasta que la democracia hace su aparición con la Constitución, hemos estado viviendo una etapa enorme de certidumbre, de saber lo que era el presente y más o menos lo que era el futuro. Pero a la vista de estos 5 o 6 ejemplos que he puesto, da la sensación de que estamos viviendo en un momento de absoluta incertidumbre y cabría preguntarse, y esto es lo que quiero hacer hoy aquí, esta noche, por la manera en que los españoles fuimos capaces de salir en el año 1976-1977 de una crisis similar a la que vivimos en estos momentos, similar con el añadido de que tuvimos que construir un nuevo Estado. Es decir, una crisis tremenda con la construcción de una democracia. ¿Cómo fuimos capaces de hacer eso? No quiero explicar lo que ocurrió como una nostalgia del pasado, sino como ver si pudiera servir para algo, explicar, sobre todo a los que no vivieron aquel tiempo, qué es lo que se hizo, para ver si pudiera servir de ejemplo para lo que hay que hacer en estos momentos para terminar con la incertidumbre. Nuestra experiencia como democracia es una experiencia corta. Se remonta a 1977 y, como he dicho, tuvimos que hacer frente a una crisis tremenda. Los que vivieron los años 73, 74, 75 se acordarán. Estábamos hablando de inflación del 25-26% en aquel tiempo y además se acababa un Estado
y había que construir otro. Y lo conseguimos. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Nuestro objetivo fue salir de la crisis, vencer a la crisis y lograr un Estado democrático. ¿Cuál fue el método que empleamos? El método que empleamos fueron los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa. Inflación del 25%, acuerdos salariales defendidos en la fábrica por los sindicatos y los partidos políticos de aumento del 10%. Inflación del 25%. Acuerdos salariales del 10%. Los trabajadores perdían 15 puntos. 15 puntos. ¿Cómo se consiguió? ¿Piensan ustedes que en estos momentos de incertidumbre seríamos capaces de decir a los trabajadores que perdieran 15 puntos de poder adquisitivo? ¿Cómo se consiguió? ¿Por qué se consiguió? ¿Cuál fue el instrumento? El instrumento fue el consenso. Y el consenso es aquello que permite resolver los problemas mediante el acuerdo, que es lo contrario del disenso. Que el disenso es el método normal, ordinario, cotidiano de vivir en democracia. El disenso. Contraste de opiniones, contraste de pareceres, contraste de programas. Y el consenso es lo contrario. Es el acuerdo para intentar dar respuesta a un problema que acucia a la sociedad. Fue tan simple como eso, tan difícil, pero tan simple como eso. Uno, salir de la crisis, hacer un Estado nuevo, el método, el pacto de la Moncloa, y los instrumentos, el consenso, para tratar de resolver mediante el acuerdo la situación que vivíamos entonces. Y gracias a eso se hicieron dos cosas. Uno, culminar el proceso constituyente, hacer una constitución que tuvo el 86, 87%, 88% de los votos. Y dos, hacer reformas para remontar la crisis con la voluntad de incorporarnos a la Unión Europea. 35 años después de aquello, da la sensación de que los españoles hemos vuelto a bajar los brazos. Hemos vuelto a cansarnos de vivir juntos. Les hemos ganado la batalla a los que querían cargarse nuestro sistema desde fuera del sistema. Le hemos ganado la batalla al terrorismo y le hemos ganado la batalla al golpismo. El último intento, el 23 de febrero del año 1981. Y pensamos, los españoles, que vencido esos dos problemas que históricamente han asolado a nuestro país, vivíamos en el mejor de los mundos, podíamos despreocuparnos, podíamos abandonar el discurso político para convertirlo en un discurso puramente electoral, en el que vivimos en estos momentos. Y por eso da la sensación de, escuchando a uno, que las cosas van por un sitio y escuchando a otro van por otro, porque no hay política. La política se abandona en el momento que más falta hace. Y el discurso político se ha sustituido por el discurso puramente electoral. Pero no estábamos preparados, y lo conseguimos, ganarle a esos dos efectos antidemocráticos, pero no estábamos preparados para combatir el ataque a la democracia desde dentro de la democracia, no desde los aledaños de la democracia, desde dentro de la democracia. Nunca nos había pasado. Las pocas veces que habíamos vivido en democracia, nuestro sistema se vino abajo como consecuencia de ataques a la democracia desde fuera de la democracia. Golpes, pronunciamientos, guerras civiles, pero no estábamos acostumbrados a algo que sí sufrieron algunos europeos, en los que nosotros no estuvimos. El nazismo y el totalitarismo italiano no fueron la consecuencia, el fascismo, no fueron la consecuencia de ataques al sistema desde fuera del sistema, sino que fueron la consecuencia de que el propio Parlamento alemán y el propio Parlamento italiano y el pueblo alemán y el pueblo italiano concedieron democráticamente el poder a aquellos que desde dentro del sistema se cargaron el sistema. Nosotros no habíamos tenido esa experiencia. Esa experiencia europea terminó con una Segunda Guerra Mundial, aprendieron la lección e hicieron el mercado común europeo. Nunca más a partir de ese momento. Nosotros no estábamos acostumbrados a esa situación. Y ahora nos encontramos que hemos vencido al terrorismo, que ya no hay ni asomo del golpismo y de pronto vemos que la democracia está en peligro. ¿Quién está atacando la democracia?
no se otea en el horizonte ninguna cosa desde fuera del sistema. Se ataca a la democracia cuando desde dentro de la propia democracia se hacen acciones que la ponen en peligro. Por ejemplo, cuando un grupo de indignados, desde dentro de la democracia, desde una manifestación autorizada y legal como establece nuestra Constitución, rodean el Congreso de los Diputados, exigen que salgan los diputados, que se derogue la Constitución y se haga una Constitución nueva, se está atacando a la democracia desde dentro de la democracia. No están dando un golpe de Estado, están simplemente atacando a la democracia con instrumentos democráticos. O cuando un presidente constitucional, elegido democráticamente de acuerdo con la Constitución, se dirige al Parlamento y pide autorización para cargarse la Constitución, se está atacando a la Constitución, a la democracia, no desde fuera de la democracia, se está atacando a la democracia desde dentro de la propia democracia. Y como no tenemos experiencia, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Y todo el mundo se pregunta, y nos hemos preguntado mientras tomamos un café, todo el mundo pregunta, ¿qué va a pasar? Si el ataque a la democracia fuera desde fuera, sabríamos lo que había que hacer. Pero desde dentro estamos inermes, no sabemos responder, no sabemos el discurso, no sabemos qué hacer. Y de vez en cuando se articulan mecanismos que yo creo que no sirven. Por ejemplo, a los indignados no se les va a parar endureciendo la ley de seguridad ciudadana, no se les va a parar. Por muchas sanciones que se quieran poner, por muchas represalias que se quieran poner, a los indignados no se les para así. Se les para tratando de darle la vuelta a una frase que ha hecho fortuna entre todos nosotros, que es aquella que dice: nuestros hijos vivirán peor que nosotros. Se les va a parar construyendo un gran país donde nuestros hijos vivan mejor que nosotros, porque si viven peor hemos fracasado. Todo esto que hemos hecho desde hace 35 años no sirve para nada. Fracaso político y personal. Se les para dándose cuenta de que seguramente no estamos viviendo en una crisis. Una crisis es una gripe que cuando pasa vuelves a estar otra vez sano. Yo creo que no estamos viviendo una crisis. Es decir, no vamos a volver al sitio donde estábamos, porque esto no es una crisis, esto es un cambio de modelos de sociedad, de modelo de producción, de modelo de economía. Esta es una crisis, que algunos la llaman así, que es exactamente lo que pasó en el siglo XVIII, cuando se pasó de la economía agraria a la economía industrial como consecuencia de la aparición de la máquina de vapor. Y por mucho que se empeñaran los dueños de la tierra en aquel tiempo en querer demostrar que lo de la máquina era un invento que duraría poco, el progreso no lo para nunca nadie. Y por mucho que se empeñen algunos en creer que esto de las nuevas tecnologías, que esto de Internet, etcétera, etcétera, solamente son caprichos de niños desocupados, tendrán que empezar a enterarse alguna vez de que eso significa una nueva revolución tecnológica similar a la que pasó con la revolución industrial, con la diferencia de que aquella tuvo un plazo de 100 años para ir desarrollándose y esta está solo en la prehistoria y ha cambiado todos los parámetros. Todos. Cuando se habla de educación, se hace un discurso falso. Mire, hay aulas escolares, sobre todo en las grandes ciudades, que en un espacio de alumnos, en una clase, puede haber 30 alumnos y a lo mejor 20 religiones distintas, 20 razas distintas, 20 lenguas distintas. Sostengo que esos alumnos, con ese tipo de religiones, de razas, de culturas, de lenguas distintas, son más iguales entre sí que ellos con el maestro o el profesor, por la sencilla razón de que ellos son digitales y el profesor es analógico. Y no es posible que funcione el sistema educativo con ese esquema. No es posible, porque no hay un encuentro. Así que tendremos que intentar darnos cuenta de que la sociedad en estos momentos ya no da más de sí desde el punto de vista de la productividad, de la creación de riqueza, con los esquemas anteriores. Hay un informe de la Unión Europea que dice que España en los próximos 5 años tendrá una producción, una riqueza que se basará en agricultura 5%, industria 15% y servicios 80%. Servicios 80%. ¿Por qué? Porque la agricultura
ya no da más de sí. Producimos más que nunca con menos gente que nunca, porque la tecnología también llegó al campo. Y hoy se riega desde casa con un ordenador. El regante de mi tierra, como el de Andalucía, cualquier parte, riega desde casa. La tecnología llegó. Producimos más que nunca con menos gente que nunca. Y no va a haber más gente trabajando en el campo. La industria ha pasado exactamente lo mismo. Ya no va a haber más gente trabajando en la industria. ¿Dónde va a haber gente con posibilidades? En los servicios. Servicio a las empresas y servicio a las personas. Seguimos preparando a la gente, a los alumnos, que van a la universidad, pensando en la sociedad de hace 5, 10, 15, 20 años. Pero deben saber que los empleos que se ofrecieron en los últimos 5 años, el 25% de los empleos que se ofreció a la gente no existían hace 5 años. Y el 50% de los empleos que se van a ofrecer en los próximos 5 años no existen hoy. No existen. No sabemos qué serán, pero van a ser. Así que tendremos que intentar hacer algo para que los jóvenes puedan hacerse cargo de esos empleos que no sabemos hoy qué serán. Y entonces estaremos preparando a la gente para ser A, B, C, D, I, E, y resulta que eso no se va a ofertar, que lo que se va a ofertar va a ser un empleo que no existe en estos momentos. Y tendremos la obligación de averiguarlo. Este año, los chicos que empezaron el curso escolar a los 3 años, cuando terminen sus estudios superiores, será el año 2030. 2030. ¿Somos capaces de imaginar cómo será el mundo en el 2030, la sociedad? Visto lo que ha pasado en estos últimos 15 años. ¿Seremos capaces de averiguarlo? Yo empecé gobernando y no había teléfonos móviles, no había internet, no se mandaban SMS. ¿Cómo se puede vivir? Ni WhatsApp, ni YouTube. No había nada de eso. Pero hoy la gente vive en ese mundo. Ese es su mundo. Ellos, la gente joven, no entra en la red como nosotros los mayores. Es que ellos son la red. Ellos viven en la red. Estudian en la red, aprenden en la red, se enamoran en la red, se enemistan en la red, discrepan en la red. Ese es su mundo. Ahí viven. Y seguimos pensando que las cosas van a volver a ser como eran antes. Y las cosas no van a ser como eran antes. Y por eso hay países que se enganchan a esta nueva revolución y triunfan, y países que seguimos pensando que todo volverá a ser como antes y que esta de las nuevas tecnologías es un capricho de jóvenes aburridos. Yo sostengo, y ese es el título de mi charla, que un joven alemán de 25 años, sin fortuna y sin herencia familiar, sin ninguna, tiene más futuro que un chico de 25 años español con algo de dinero y con el pisito y los euros que los españoles aspiramos a dejarle a nuestra descendencia. ¿Y por qué? Yo creo que porque Alemania es un gran país y España está dejando de serlo. Y si no, fíjense ustedes lo que ha pasado en las elecciones últimas que ha habido en Alemania. Gana la señora Merkel, por tercera vez, por cierto, por tercera vez. Debe ser torpe, porque en España ha tomado fortuna esto de que con 8 años un proyecto político está hecho. La señora Merkel va a estar 12, y si no lo remedia alguien, 16. De decir que le debe acompañar la torpeza porque en 8 años no ha sido capaz de hacer un proyecto político. Ganó con el 48% de los votos. Le faltaban 5 diputados para la mayoría absoluta. Y esa misma noche dijo, voy a intentar hablar con otras fuerzas políticas para intentar darle estabilidad a mi gobierno. 48% de los votos. Y al segundo partido, al socialdemócrata, le preguntaron, ustedes, con la izquierda y los verdes, forman mayoría absoluta. Le preguntaron al líder socialdemócrata, ¿estaría usted dispuesto a formar un gobierno alternativo a la señora Merkel? Dijo, conmigo que no cuente, que gobierne quien ha ganado. En España seguramente el partido de la oposición que hubiera tenido esa posibilidad hubiera empezado a negociar con los 17 partidos que tenemos en España, en estos momentos en el Parlamento. Porque, por cierto, en Alemania solamente hay 4 grupos políticos, 4. En España 17, con menos habitantes. Y seguramente, si no lo remediamos, en las próximas a lo mejor hay 24.
porque nosotros, que somos demócratas por naturaleza, estamos intentando que se baje todavía más el límite para conseguir escaños. En Alemania es el 5%, en España es el 3%. Y estamos intentando hacer una deriva hacia abajo para que haya más gente en el Parlamento. Ahora hay 17 grupos, 17 partidos, a ver si podemos llegar a 28, que es el ideal que había en Alemania en los años 60, hasta que se dieron cuenta de que aquello era ingobernable y decidieron pasar del 3 al 5. Nosotros no estamos en el 5, entre otras cosas, porque si pusiéramos el 5 dejaríamos fuera a los partidos nacionalistas. Y ahora explicaré por qué se acordó aquello, en base a un pacto de estabilidad. Pero roto el pacto de estabilidad, a lo mejor habría que intentar romperlo por todas las partes. Se ataca al sistema, desde dentro del sistema, cuando se pretende alterar la Constitución, desde dentro del sistema constitucional, que es el peligro, de verdad, porque cuando es de fuera, medios hay, pero cuando es desde dentro, estamos escuchando a los distintos gobernantes de los distintos países europeos a los que se dirige el presidente de la Generalitat de Cataluña, y dice, este es un asunto interno de España. Si el problema viniera desde fuera del sistema, no sería un asunto interno, es decir, que es un asunto que nosotros tendremos que intentar de resolver. La historia de España, decía Ortega y Gasset, la historia de España desde 1550 hasta nuestros días ha sido una historia de desmembración permanente. Es decir, hemos ido perdiendo territorio constantemente. Acuérdense del siglo XVI a lo que es hoy España. Y no hemos dejado de perder territorio. Los últimos, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Por cierto, lo perdimos, entre otras cosas, porque el proteccionismo del nacionalismo español de aquel tiempo hizo las famosas leyes antillanas, que hacía que los pobres cubanos tuvieran que comprar el textil catalán a precios más caros que el indio o el de Gran Bretaña, porque las leyes hicieron que para entrar en la colonia productos textiles de fuera de la metrópoli tenían que pagar un arancel del 46%. Como también no se pudieron poner muchas fábricas en el resto de España porque había una ley hecha por Primo de Rivera, el general Primo de Rivera, cuando el pronunciamiento militar, que lo dio desde la Cámara de Comercio de Barcelona, impedía que allí donde se quisiera poner una fábrica no se pudiera si ya existía otra fábrica en otro sitio. Y como las fábricas estaban donde estaban, era imposible, mediante ese proteccionismo español, del nacionalismo español, que pudieran desarrollarse otros territorios. Y en este proceso de desmembración parece que nos encontramos en estos momentos. El mismo Ortega decía que solo se está junto por estar junto, por el mero hecho de estar juntos, en familia. Es decir, en familia vivimos juntos simplemente por vivir juntos. Uno vive con sus padres, con sus hermanos, por el mero hecho de vivir. No hay un proyecto común. Pero para vivir juntos, con gente que no es de la familia, se exige y se necesita que haya algo que los una, que haya un proyecto. Es decir, me uno con fulano porque vamos a hacer esta empresa, o porque vamos a hacer esta cosa, o porque vamos a estudiar esto, o porque yo me uno en la facultad con otros alumnos y con mi profesor porque voy a hacer una carrera, lo que sea. Pero salvo en la familia, donde se está por estar, en el resto de las ocasiones, si queremos estar juntos, tiene que ser porque hay un proyecto común donde quiere participar una parte y otra. Pero desde el año 2008 para acá, los españoles dan la sensación de que estamos en la sala de espera de la UCI. No sé si alguno de ustedes habrá tenido la experiencia de estar en una sala de espera con un familiar gravísimo, prácticamente muerto, y todos los días esperando que aparezca el médico y preguntar, y el médico pues, parece que ha movido hoy algún dedo. Al día siguiente pues parece que no tiene solución, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, llega un momento en que la familia lo que está deseando es que le den ya la noticia definitiva, o que el tratamiento ha dado resultado y por fin salió, o que se acabó, porque esperar tanto tiempo en la sala de espera desespera. Y nosotros da la sensación de que estamos en este momento viendo al paciente, es decir, a España, preguntando constantemente. Todo el mundo se pregunta entre sí. ¿Cómo va? ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué crees?
pues parece que hoy, parece que esta cifra indica que ha movido una pestaña, esta cifra parece que no, que lo está matando, pero estamos en la sala de espera, donde reposa un enfermo que, lejos de fortalecerse con las medicinas, parece que cada día se debilita más. Y en la sala de espera no se hace nada. Hay gente que de vez en cuando decide irse, decide marchar, yo no aguanto más y me voy. Y tratar de responsabilizar, sin más, al que pretende marcharse o cerrar la puerta de salida con 7 llaves es, creo yo, errar en el diagnóstico. Es decir, de igual forma que a los indignados se les para endureciendo la ley de seguridad ciudadana, tratar de cerrar la puerta para que nadie se vaya simplemente por cerrarla, me parece que no conduce a ninguna parte. Corresponde al Poder Central, al que gobierna, articular un proyecto colectivo que consista en algo más que esperar a ver qué hace el otro para ver qué hago yo, que es la situación en la que estamos. No sabemos si va a haber referéndum o no. Estamos simplemente esperando a ver qué hace, a ver qué dice, a ver cómo se mueve para dar una respuesta. Pero no hay una iniciativa de los que tienen la obligación de dar una respuesta para, entre otras cosas, salir de la duda, salir de la incógnita. Los intentos secesionistas pueden ser parados con la Constitución, pero ¿después qué? Cuando nos convencemos de que no va a haber referéndum el día 9 de noviembre, la pregunta inmediata es, ¿y después qué? Primero, ¿cómo se para? Y si se para, ¿qué va a pasar? Y no sabemos responder. No tenemos respuesta. Solo se me ocurre una cosa. 35 años después, volviéramos a tratar de realizar un nuevo pacto institucional similar al del año 76. Y si puede ser que ese pacto lo lidere el rey, como ocurrió en el año 75-76. Y si no pudiera el rey liderarlo, el príncipe, en su condición de príncipe heredero o en su condición de jefe de Estado, en el supuesto de que el rey decidiera abdicar. Pero creo que simplemente teniendo la llave en el bolsillo y cerrando la puerta no vamos a ninguna parte. Creo que habría que intentar hacer algo, un pacto que permita de nuevo vivir otros 35 años juntos. Porque me da la sensación de que el sino de los españoles es que cada cierto tiempo nos cansamos de vivir juntos, tenemos que hacer algo para tratar de avanzar y de ganar otros 35 años. ¿En qué consiste el pacto institucional que propongo? Similar al que se hizo en el año 75-76, que no es el pacto constitucional, es el pacto institucional. Como he dicho, a la muerte de Franco hay fuerzas políticas que tenían todo el poder y que deciden compartirlo con una oposición que estaba en la clandestinidad. Y el pacto consiste en lo siguiente, para no extenderme mucho, porque me interesa más lo que digan ustedes que lo que diga yo. Pero el pacto, más o menos, por resumir, es que las fuerzas de derecha de ese momento que gobernaban España mediante un sistema autoritario deciden apostar por un sistema democrático de corte occidental con la condición de que miremos para adelante y no miremos para atrás. Ese es el acuerdo que ofrece la derecha. Aceptamos pasar a una democracia, aceptamos ir a unas elecciones, dejamos el poder que ha habido durante 40 años en España a cambio de que la izquierda acepte pasar página, no romper, sino hacer una reforma. Y la izquierda, por lo tanto, ellos meten en el cajón la dictadura y pasan a una democracia. La izquierda presente en ese momento en la clandestinidad, 40 años en la clandestinidad, decide meter en el cajón la parte revolucionaria que había ido generando durante 40 años clandestino, meter en el cajón el marxismo, la revolución, todas las notas características que en ese momento llevábamos dentro porque no habíamos podido estar a la luz, encargarnos de gobernar o de oponernos en un sistema democrático, y aceptamos ir a ese sistema democrático y a esa reforma en lugar de una ruptura. Y los nacionalistas de entonces, que eran los catalanes y los vascos, aceptan
que a cambio de que haya una descentralización del poder, además de la democracia, que haya una descentralización y que se reconozcan los hechos diferenciales, fundamentalmente de Cataluña, País Vasco y Galicia, y por lo tanto que España se convierta en un Estado donde se contemplen las autonomías, aceptan ese sistema democrático enterrando o metiendo en el cajón el independentismo. Y con ese acuerdo que he explicado someramente, vamos a una Constitución y hemos estado viviendo durante 35 años. Hoy parece que las llaves de esos cajones cerrados, donde la gente había metido su programa máximo, las llaves han vuelto a aparecer. Y algunos están abriendo el cajón, han abierto el cajón. Y han decidido que el acuerdo se acabó. Creo que habría que intentar sentarse otra vez. Creo que habría que intentar negociar un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo. Reformando, si hace falta, la Constitución, discutiendo cómo articular el sistema autonómico español nuevamente e intentando ver cómo somos capaces de seguir conviviendo 35 años en un proyecto político, económico y social que entusiasma a la gente. Tenemos que intentar hacerlo, porque de lo contrario vamos a seguir viviendo en la incertidumbre y en la duda. ¿Cómo sería ese acuerdo desde el punto de vista de la descentralización? Yo creo que habría que intentar volver a la esencia y al espíritu del año 80, cuando se decide pasar al sistema autonómico. Ha habido una reforma de estatutos que han sido un disparate. Algunos han reformado su estatuto de autonomía para diferenciarse del Estado y otros han reformado sus estatutos para diferenciarse de los que se querían diferenciar del resto del Estado. Y al final se ha hecho añicos una operación que era una operación sabia y que había dado resultado. El Gobierno central cedía competencias y lo que cedía no lo perdía, no se hacía débil, sino que se hacía más fuerte. Y a cambio de eso los territorios comenzaban a tener poder, pero al recibir las competencias no hacían débil al Estado, sino que lo hacían fuerte. Es decir, la suma no era cero. Lo que pierde el Gobierno central lo ganan las comunidades autónomas y sumamos cero. Sino lo que pierde el Gobierno central y lo ganan las autonomías, fortalece a las autonomías y fortalecía al Gobierno central. Y sin embargo, ese espíritu se ha roto desde que empiezan las reformas del Estatuto de los últimos años, donde la gente lo que intenta es fortalecerse ello deteriorando el peso del Gobierno central en España. Ese ha sido el error. Yo he hecho algunos esfuerzos por entenderlo e incluso yo me atrevería ahora mismo a poner encima de la mesa 30 o 35 competencias más para Andalucía o para Extremadura. Yo podría decir que Extremadura se quede con la energía nuclear que produce y sería más rica Extremadura, pero sería mucho más pobre porque dejaría de tener otras cosas que en estos momentos están a disposición del Estado y que pasaría a ser parte, a ser propiedad de una parte, de 17 partes. Y esa es una cosa que no era el espíritu que había en los estatutos de autonomía, en el espíritu constitucional y en el espíritu del pacto institucional. Hacer posible que la suma no sea cero, que cuanto más cedía el Estado, más se beneficiaba el Estado como consecuencia de la fortaleza de las autonomías y la fortaleza del Gobierno central. Así que yo creo que habría que intentar ir de nuevo a un pacto institucional donde el Estado tuviera claro las siguientes cosas. Uno, se puede discutir de cómo se ceden las transferencias y qué tipo de transferencias, pero hay tres cosas que no puede renunciar nunca el Gobierno central, que es la representación de España, que es la cohesión nacional y que es la coordinación entre distintas administraciones. Lo de la representación no tengo que explicarlo porque es bastante sencillo de entender. La cohesión nacional. El Gobierno tiene que responsabilizarse de la suerte de cada español. El Gobierno no puede ceder política exterior ni política de defensa. Por cierto, tendría que revisar su política fiscal. No estaba en el espíritu de los constituyentes ni los del pacto institucional haber cedido parte del IRPF o del IVA. Fue un inmenso error cuando lo hizo Felipe González en el primer debate que hubo sobre este asunto, cediendo el 15%.
Fue un error superior de Aznar, cediendo el 30%, y fue un error superior de Zapatero, cediendo el 50%. Primero porque les va muy mal, porque si tú haces depender la prestación de tu servicio de cómo vaya la economía en ese momento, es posible que haya diferencias entre comunidades autónomas y entre regiones y no se puedan garantizar determinados derechos. En segundo lugar, la fiscalidad debería ser igual para todos los españoles desde el punto de vista del mínimo. Es decir, yo quiero pagar mis impuestos por ser ciudadano español, no por ser parte de mi territorio extremeño, porque eso me convierte en Encina o en Alcornoque o en Roble. Yo no quiero pagar por ser de Extremadura, sino pagar por ser un ciudadano español que quiere contribuir al desarrollo y al progreso de los ciudadanos y al sostenimiento de las cargas de todos los españoles. Por lo tanto, esa sería la cohesión. ¿Qué habría que transferir? Aquello que no rompa la igualdad. Si Cataluña quiere, por ejemplo, el aeropuerto del Prat, no se lo podremos dar y no le podremos dar al señor González, presidente de Madrid, el aeropuerto de Baraja. Porque si se cede el aeropuerto del Prat y el de Baraja y el de Baleares, se rompe la cohesión, nos quedaremos sin aeropuerto de otras regiones. Ahora, si quieren el de Girona, para ellos, porque eso no rompe ninguna cohesión. Y como eso, cualquier tipo de competencia, examinar esa competencia a la vista de la ruptura o no de la cohesión nacional. Si usted quiere llevarse esa competencia, la que sea, y eso no rompe el sistema de igualdad entre los españoles, para usted, porque es mejor que la competencia esté allí donde se gestiona mejor, que no en manos del Gobierno central. Pero todas aquellas competencias que rompan el principio de cohesión nacional no podrán ser transferidas. Y por último, la coordinación. Nosotros vivimos en un Estado descentralizado donde hay dos administraciones fundamentales, la autonómica y la central, que viven en paralelo, que no tienen punto de contacto. Y eso no puede funcionar bien, a pesar de que el Estado autonómico ha sido un milagro para muchos territorios, desde luego para Andalucía y para Extremadura. Si no hubiera habido autonomía, Extremadura hubiera desaparecido. Porque era una región que se desangraba constantemente. Gracias a la autonomía, yo he pedido venir hoy desde Badajoz hasta Granada sin dejar la autovía. Gracias a la autonomía. Y gracias a la autonomía tenemos un sistema sanitario fantástico y un sistema educativo buenísimo. Es decir, que las autonomías no ha sido el mal de este país, como intentan hacer creer algunos que siempre ponen el ejemplo del aeropuerto de Castellón, que por cierto no lo hizo la comunidad, lo hizo la Diputación. Pero en fin, tiene que haber coordinación y tiene que haber un Senado que en estos momentos no está cumpliendo la función de coordinar las comunidades autónomas y el Gobierno central. Una ley como la de educación que se ha hecho ahora o la que se hizo con el Gobierno anterior no se podrían haber hecho sin no haberla discutido en el Senado con los representantes autonómicos. Y tiene que haber conferencia de presidentes con asiduidad. Cuando yo era presidente me veía con mis colegas presidentes autonómicos en Bruselas o en una boda real o en un funeral real, pero nunca más. En Bruselas nos veíamos mucho, en Madrid nunca. No es posible. No es posible. Conferencias sectoriales. Es decir, tratar de nuevo de hacer algo, un pacto, que repito, debería de nuevo articular el moderador del Estado, que es el jefe del Estado, y si no estuviera en condiciones, que por favor lo haga el príncipe en su condición de príncipe heredero o en su condición de sucesor, en el supuesto de que el rey no quisiera seguir al frente de esta responsabilidad. Esto creo que es lo único que se puede hacer para seguir juntos. Lo otro nos va a mantener, la situación en la que estamos actualmente, nos va a mantener en la incertidumbre total. No sabemos nada. No sabemos si estamos en crisis, si salimos, si no salimos, si hemos ganado el terrorismo, si hemos perdido. No sabemos casi nada, de nada. Y es necesario hacer algo juntos para seguir viviendo juntos. Gracias. Gracias, señor Rodríguez Ibarra. Abrimos entonces un turno de intervenciones para animar todavía más, si cabe. Adelante, profesor Torné. Sí, muchas gracias, señor decano. Enhorabuena, presidente Rodríguez Ibarra. Enhorabuena.
no ha defraudado las expectativas que teníamos en el club, y quiero interpretar que lo mismo es lo que sienten los aquí presentes. Ha sido un discurso magnífico, sensato, y ha estado a la altura de las actuales circunstancias políticas y sociales, que son muy difíciles. Así pues, reitero mi felicitación, y creo que también puedo, y represento al Club de la Constitución, felicitarle en su nombre. Quiero hacerle una pregunta. Usted habla de la necesidad de un pacto, un nuevo pacto político, gran pacto político institucional, le llama usted, y la elaboración de un proyecto de vida en común, como decía el maestro Ortega y Gasset, para ilusionar nuevamente, que es lo que creo que también falta en este momento, la ilusión que teníamos cuando Franco moribundo, a pesar de que se abría una noche, de que no sabíamos efectivamente qué iba a pasar después, pero teníamos una cosa que era ilusión en recuperar las libertades, ilusión en votar, en decidir entre todos y construir entre todos. Y por eso fue, con la técnica que usted muy bien ha dicho del consenso, cómo se construyó este Estado social y democrático de derecho. Pero a la altura de estos 35 años que llevamos, y vistas las dificultades que tenemos, mi pregunta es: ¿quién lidera la concreción de ese pacto institucional? Es decir, que hace falta un liderazgo. Usted ha señalado a la jefatura del Estado, y yo creo que entra dentro de sus competencias constitucionales la de ser árbitro y moderador de las instituciones. Pero el daño está hecho, es decir, no somos los mismos de antes tras esa desafección de los nacionalismos, ¿verdad? ¿Usted cree que hoy en día sería posible que el rey tomara en sus manos ese liderazgo? ¿Considera, por el contrario, que deberían ser las fuerzas políticas, los partidos políticos, una reunión de esas fuerzas políticas, o el gobierno de turno el que liderara ese cambio por una construcción de la convivencia, por un espacio, como usted dice, por un tiempo de otros 35 años? ¿Hay liderazgo? ¿Quién puede ser el líder y por qué? Bueno, le agradezco mucho sus palabras iniciales, y trato de dar una respuesta a una pregunta que es complicada. Mire, yo creo que sería una mala noticia para España que grupos de personas más o menos organizadas, y que hoy son minoría, le ganaran la batalla, o la partida, mejor dicho, a la mayoría de los españoles, sencillamente por un problema de bajada de brazos, de pérdida de esperanza, pérdida de confianza y desafección, que es lo que yo creo que está pasando en este momento. Sí. Ha habido, acuérdense, el año pasado, ha habido situaciones donde parecía que una minoría se apoderaba prácticamente del país ante la pasividad del resto de la sociedad. Entonces, es muy difícil que en estos momentos las fuerzas políticas pudieran liderar el proceso al que yo me estoy refiriendo. Porque hay una desafección ciudadana, es decir, la gente, estamos viviendo una crisis política igual que la de Europa, con un inconveniente añadido aquí, es que la gente no cree en los políticos y no cree en la política. En el año 76, 75, el rey lideró este proceso. Bien es cierto que no físicamente, es decir, el rey no reunía
a Felipe González, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Arzallu, Pujol, no los reunía. Pero el rey tiene mecanismos para intentar hacer posible que ese tipo de reuniones se produzcan. Y sobre todo, y por eso estoy aquí hoy, porque yo creo que la sociedad civil tiene la responsabilidad de forzar eso, la sociedad civil. Los partidos están en una situación de descrédito y la gente no cree en ellos. Pero la sociedad civil tendría la obligación de decir qué es lo que quiere y obligar a esos partidos políticos a que intenten dar ese paso que evite una situación de incertidumbre absoluta en la que estamos. Es decir, uno puede estar más o menos de acuerdo con cómo se gobierna en Alemania, pero se sabe que tienen un proyecto de país, que aquí no sabemos exactamente nada. Es decir, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar en noviembre? No lo sabemos. ¿Qué va a ocurrir? Si hay un referéndum, ¿qué va a pasar? Si no hay un referéndum, ¿qué va a pasar? ¿Hay que ceder la competencia para que hagan ese referéndum o no? Yo algunas veces pienso, habría que hicieran el referéndum. Y si el resultado es que quieren un Estado o un Estado independiente, eso significa una reforma de la Constitución. Y entonces el Gobierno debería convocar otro referéndum para decir, ¿está usted dispuesto a modificar la Constitución para que Cataluña se vaya? Y que responda al pueblo español. No lo he dicho públicamente porque podría ocurrir que ocurriera lo contrario de lo que pienso. Es decir, que en Cataluña saliera que no y en el resto de España que sí. Sería, ya, la cosa sería tremenda, ¿no? Entonces yo creo, es decir, yo estoy fuera de la política, estoy fuera, pero creo que lo único que puedo ofrecer es reflexión a la sociedad civil para que la sociedad civil diga queremos ir por estos derroteros, por lo que yo he dicho o por otros cualquiera, pero no dejar que sean otros los que con su descrédito no sepan exactamente por dónde caminar o sean otros los que con su organización sean capaces de llevar al país a una situación tremenda. Es decir, hasta el punto de rodear el Congreso y salgan todos y hagamos una nueva Constitución. Una minoría ante la pasividad de 40 millones de españoles. No es posible bajar los brazos. Tenemos que intentar ganar nuestro país nosotros porque nos va a jugar el futuro de nuestros hijos. Y yo no quiero irme de este mundo sabiendo que mis hijos van a vivir peor que yo, porque la pelea entonces ha sido inútil. Yo quiero que mis hijos vivan mejor que yo, para no haber echado mi vida a la basura. Y para eso quiero, desde la sociedad civil, animar a decir, oiga, digan lo que quieren, no esperemos a unas elecciones que seguramente nos encontraremos con una situación a la italiana, pero con un país que no tiene vocación de ser gobernado como en Italia, que llevan muchos años así y pueden seguir. Por lo tanto, esta es la única fórmula que encuentro y que el jefe del Estado se haga eco de esa demanda ciudadana y obligue a los que tienen la responsabilidad de hacerlo a sentarse y hacer un proyecto de país. Es decir, intentar ilusionar a la gente. La transición fue un éxito, entre otras cosas, porque los ciudadanos apoyaban a los que estábamos escalando una montaña que nos llevaba a una cima que era la libertad. Yo cuando veo por el telediario algunos escaladores que escalan un 8000, ni sé quiénes son, ni de qué país, ni los conozco, ni nada, y les animo, venga para arriba, porque están haciendo algo grande, están subiendo. Supongo que esos escaladores cuando llegan arriba bajarán, pero no he visto ninguna televisión que televise la bajada de un escalador, porque eso no emociona a nadie. Lo que emociona es subir, el esfuerzo, la emoción, las ganas de hacer cosas juntos. Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir. No es posible a través de los partidos en estos momentos por el descrédito que tienen. Hagamos que la sociedad civil obligue a los partidos a hacer eso, impulsado porque tiene la responsabilidad de poder hacerlo, de poder intentarlo. Había pedido una palabra, señor Martín, ¿recuerda?
como cualquier español hoy preocupado, quizá además por la experiencia que me da también los años, yo trato de comparar dos periodos importantes en la historia de España, como fue la Segunda República Española, y el momento que estamos viviendo ahora con el intermedio de los pactos de la Moncloa. En la Segunda República Española hubo un suceso muy parecido al que estamos viviendo ahora, que fue la proclamación del Estado catalán. Cuando hay un momento de debilidad de la propia República como consecuencia de una sublevación también civil. En ese momento el problema, que era también interno, lo supo resolver la República de una manera contundente y ejemplar. Porque llega un momento en que, a base de mirar para otro lado, a base de esperar si muevo ficha, los demás van moviendo, y a lo mejor no se quiere ir tan lejos por parte de los representantes políticos catalanes, pero llega un momento en que uno acaba atravesando la línea roja. La segunda parte de este tema es que, a pesar de eso, la República fracasa como consecuencia de que las fuerzas políticas tampoco se entienden. Cada uno tenía su idea de lo que tenía que ser España, y la desgracia de que también tuvimos un ejército dividido, lo que provocó una guerra civil horrorosa. Eso también influye en los pactos de la Moncloa, porque los de mi promoción, que éramos los de los pactos, teníamos un miedo cerval a que eso se pudiera producir. Y había atisbos de que se podía producir, porque si se pedía por parte de los partidos aquella frase ruptura o no ruptura, ruptura democrática y demás, también el ejército empezaba a estar dividido. Todos recordamos también aquellos movimientos que hubo internos. Ahora mismo no tenemos esa segunda amenaza o esa gran amenaza de una posible guerra civil. Pero lo que sí es cierto, que algo se tiene que hacer. Y yo recojo un poco el guante que usted dice, pero yo pienso que es el viejo rey el que tiene que resolver este problema, entre otras cosas porque tiene galones y tiene experiencia. Es verdad que esta sociedad española ha banalizado hasta la monarquía, cosa que no debía haber hecho, pero un rey que es capaz de pedir perdón cuando comete un fallo merece un gran respeto. Y entonces yo sí creo que debe de ser, más que el príncipe Felipe, que todavía le faltan galones y experiencia, el que debería de tomar esa iniciativa, volviendo a sentar otra vez a los partidos políticos para que se pongan de acuerdo. Pero pienso que en este momento, además, hay que dar un golpe de fuerza, un puñetazo en la mesa. Me cuesta trabajo pensar que Rajoy sea capaz, y parar esto que parece que es inevitable, porque si no, a lo mejor no llegamos al otro. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el presidente del Gobierno, no lo digo porque sea este, diría cualquier otro, en estos momentos solo no tiene capacidad como para convencer a Artur Mas de que pare esta aventura. Pero una reunión de las fuerzas políticas parlamentarias, no en el Parlamento discutiendo, sino potenciados por el jefe del Estado, para intentar buscar un acuerdo que haga posible un pacto de convivencia entre nosotros, yo creo que es más fácil de intentarlo. Es decir, solo presidente del Gobierno va a ser muy complicado. Puede amenazar con el artículo 155 de la Constitución, cerrar la llave, pero la pregunta es, ¿y después qué? Y esto es lo que no sabemos responder. Entonces, llegará el día 9, no hay referéndum, muy bien, ¿y después? Y después seguramente, pues no lo sabemos, si lo querrán hacer a la fuerza, ¿qué vamos a mandar? ¿Al ejército allí? Complicado, no lo hacen, convocan unas elecciones y ganan los que más quieren todavía la independencia de Cataluña. ¿Qué hacemos? Entonces yo solamente creo que hay una posibilidad,
que es hablar, pero no de gobierno central a gobierno autonómico, que las cosas están enconadas. Ya hablaron donde el presidente de la Generalitat va a pedir un pacto fiscal y sale con la independencia. Entonces creo que ahora, aunque le dieran lo que pidió antes, más 2 huevos duros, no es capaz de llegar el presidente de Cataluña diciendo traigo lo que pedíamos más 2 huevos duros. Porque le van a acusar de traición a las aspiraciones independentistas de Cataluña. Por tanto, es bastante difícil. Luego, solo se me ocurre pensar, hagamos lo que en aquel tiempo, que era mucho más difícil. Imagínense lo que era salir de la dictadura, fuerzas políticas que estaban con todo el poder y una fuerza de izquierda que no éramos nada. En las elecciones del 77 mi partido tenía 2.300 militantes. 2.300, por eso yo fui presidente y diputado y eso, porque no había nadie. Tuvimos que meternos todos. Entonces, con eso se fue capaz de hacer un pacto de crear un nuevo Estado. Y encima dar respuesta a una crisis que era brutal. Yo creo que peor que esta. Y lo conseguimos. Y nadie, es decir, tampoco es que los personajes fueran gente conocida, que todo el mundo estaba pendiente de ellos. En aquel momento los partidos políticos teníamos peor fama que ahora. Los destructores de la unidad de España, no sé qué, no sé cuánto, en fin, en aquel momento. Y estábamos muy vigilados también de lo que se estaba haciendo. Entonces, ¿por qué los trabajadores, por ejemplo, aceptamos perder un 15% de salario? Porque pensábamos que estábamos haciendo algo grande, que perdiendo un 15% conseguíamos un futuro para nuestro país. ¿Por qué? Porque se nos convenció de que estábamos acercándonos a Europa, que íbamos a ser un país moderno, que íbamos a ser competitivos, que íbamos a ser como los suecos, como los alemanes. Y entonces dijeron, este es el sacrificio que hay que hacer para poder salir. Y ahora nadie nos dice eso. Ahora es un discurso electoral. Si yo le rebajo el sueldo, usted es más rico. Esto no convence a nadie. Si yo a un jamón le voy quitando loncha, se hace más grande, ¿no? Se quedan los huesos. Entonces dígame otra cosa, por favor, que me emocione, para que yo esté dispuesto a sacrificarme, para que mis hijos vivan mejor que yo y para que este país tenga unos objetivos que cumplir. Si no me los cuenta usted, es bastante difícil que yo me lo crea. Dice el presidente del Gobierno antes de ayer, tengo un plan para Cataluña. Cuéntelo, por favor. No lo cuenta. No hay plan. Entonces, y yo comprendo que es bastante difícil tener un plan. Puede tener las llaves y ejercerá la autoridad que el Estado le confiere. Y no puede decir, mire usted, el Gobierno solo no puede. Y le diré algo que no lo quería decir, pero ahora se está empezando a ver las consecuencias del deterioro de los partidos políticos que garantizaban la gobernabilidad de España. Y diré más, cada vez que al PSOE le va mal, a España le va mal. Además que hay que ver la historia. Y no estoy diciéndolo por afán partidario, no. Digo, si tuviéramos un PSOE en Cataluña fuerte, seguramente las cosas serían de otra forma. Y en honor a Rubalcaba, si el PSOE el otro día en Cataluña, en lugar de votar en contra, vota a favor, Artur Mas sería hoy otro presidente distinto, con mucha más fuerza de la que... Es decir, en honor a Rubalcaba, que tantas críticas recibe constantemente, ha conseguido al PSD, de nuevo, orientarlo a otro sitio. Ya veremos cuánto dura. Entonces, creo que solos, en este momento, el Gobierno y la Generalitat no van a llegar a ningún acuerdo. Hay que obligarles, y esa es la obligación de la sociedad civil. Por eso algunos que estamos fuera queremos intentar decir a la gente, hay que animar a quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Estoy de acuerdo que el rey... yo no soy monárquico, como tampoco creo en los Reyes Magos, pero cada 5 de enero por la noche hago regalos y me hacen regalos, y no creo en ellos.
Y no se me ocurre tirarle al rey Gaspar cuando lo veo por la calle en la cabalgata de las barbas porque me aparece el concejal de mi pueblo. Entonces prefiero vivir con la ilusión. Y por eso no le pregunto al cirujano del rey de qué color tiene la sangre, porque prefiero pensar que la tiene azul. Porque a mi país le ha ido mejor con esta monarquía que con las dos repúblicas. Y yo no soy monárquico, pero todos los años hago regalos y me hacen. Y hasta ahora siempre he salido ganando. Y con esta ilusión yo he ganado como español. Esto me ha ido mejor que otro sistema. Por lo tanto, yo apoyo que siga. Pero tampoco quiero que intente mantenerse a trancas y barrancas para salir bien de una historia que está llena de méritos. Pero no vaya a ser que forcemos la cosa para salir por la puerta grande, porque yo comprendo que después de 38 años, con los servicios que le ha prestado a España este hombre, el primero de ellos es renunciar al poder. Todo el poder se lo da a la gente y se convierte en un servidor del Estado, sin poder, cuando lo había recibido entero. Yo comprendo que es muy triste salir mal, pero no va a ser que por tratar de salir bien vayamos de error en error y al final ganen aquellos que quieren un cambio de régimen sin especificar exactamente a qué se refiere. Dos palabras pedidas, una al fondo y otra aquí en segunda fila. Buenas noches. Me gustaría que pudiera usted hacer algún comentario sobre los jóvenes y la política, porque la verdad es que si los jóvenes somos el futuro, lo veo bastante negro, ya que estamos aquí en Andalucía. Susana Díaz ha sido elegida y tanto al consejero Planas como al alcalde de Jun le tiraron los estatutos del partido en la cabeza para que no pudieran presentarse a esas primarias. O ahora vemos como en el PP, próximamente, cuando a Rajoy le dé la gana, tendremos entonces líder en el PP andaluz. Y, en paralelo, ni las bases del partido, y lo que es peor, ninguna de las organizaciones juveniles están haciendo algún movimiento contestatario. Entonces, con este panorama, la verdad es que si lo que prima muchas veces es el compromiso ideológico partidista e incluso internamente en los partidos no se blanden los principios democráticos, no sé qué futuro nos va a esperar si en los jóvenes nada más que hay pelotas, lameculos, perdón por la vulgaridad, etcétera. Ojalá pueda decir usted algo más esperanzador. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Mire, en las organizaciones juveniles, por empezar por el final, les hemos enseñado a los jóvenes de las organizaciones políticas juveniles a hablar, pero no les hemos enseñado a pensar. Y entonces hablan muy bien lo que le dicen los mayores que digan y no piensan lo que tienen que exigir. Se dice dos cosas contradictorias en España sobre los jóvenes. Hoy veníamos en el coche, mi mujer y yo, y oíamos a uno hablando, diciendo, ya que somos la generación mejor preparada de la historia de España. Y eso lo dice todo el mundo. ¿Y cómo es posible que la generación mejor preparada de la historia de España sea la que después dicen que no aprenden nada en las escuelas, que estamos los últimos o no sé qué en el informe PISA? Aclaremos, no. Del informe PISA negativo no puede salir la mejor generación preparada de la historia de España. Yo creo que es verdad que es la mejor preparada y creo que es una generación que está viviendo en un mundo donde se acabó la democracia vertical y donde existe la democracia horizontal. Es decir, tú seguramente, perdona que te tutee, ahora cuando salgas de aquí puedes hablar con tu héroe mundial a través de una red social. Si eres del Barça con Messi, si eres del Madrid con Ronaldo, con Lady Gaga, con quien quiera puedes hablar. Ahora, le escribes por la red social y te responde. Y el diputado de tu pueblo no te hace ni caso. No se entiende. No se entiende que puedas hablar con tu héroe y no puedas hablar con tu diputado. Que a lo más que llegas a utilizar el Twitter para decir hace un buen día me he levantado con buen humor. Y los jóvenes están acostumbrados, como he dicho antes, a vivir en red y a la inmediatez. A un joven se le puede decir, espere usted a las próximas elecciones para opinar, porque las próximas elecciones son 4 años. Y 4 años para alguien que está acostumbrado a la inmediatez, de la sociedad de la inmediatez, es una eternidad.
Por lo tanto, como ahora el alcalde de Jaén puede consultar todos los días a todos sus vecinos, hay que consultarlos. Y hay que consultarles. Es decir, antes, cuando la democracia era vertical, aquí estaba el poder y aquí estaban los ciudadanos, y cada 4 años en democracia se veía. ¿Por qué? Porque no había otra posibilidad de hablar con millones de personas. Pero ahora hay posibilidad diariamente, no solamente de decir lo que quieres hacer, sino de preguntar cuál es tu opinión al respecto. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, decimos y le lanzamos a los jóvenes el discurso de arriesgue usted, hágase emprendedor, palabra de moda, innove, arriesgue. Y los jóvenes hacen caso y arriesgan, pero nadie arriesga con ellos. Es decir, puede haber un joven que diga yo voy a hacer un software fantástico y se lo voy a vender a la administración. Y dice, ¿tú de dónde eres? Dice, no, yo de aquí de Antequera. Dice, nosotros le compramos a Microsoft, a Apple, que son gente de garantía. A ti no. A ti te he dado 6.000 euros para que arriesgues, pero cuando arriesgas no te hago ni caso. Hoy decía el ministro Montoro que no sabría si quitaría la deducción por vivienda, por segunda vivienda. ¿Por qué se hizo una deducción fiscal por segunda vivienda? Para potenciar el mercado inmobiliario. ¿Por qué en lugar de hacer una deducción por segunda vivienda no hacen una deducción fiscal por aquellos inversores que arriesguen en proyectos jóvenes innovadores? Y en lugar de comprar lo de siempre a los de siempre, apostar por lo menos seguro, pero que seguramente son innovadores. Apostar por los perros verdes. Se dice que eres más raro que un perro verde, ¿no? Pues por los perros verdes. Que hoy, sin apenas dinero y con mucha imaginación, se pueden hacer proyectos que deberían estar avalados por el Gobierno. Solo con que todas las administraciones de España emplearan el 1% de su presupuesto de compra para comprar proyectos jóvenes, innovadores, habría una catarata de gente dispuesta a arriesgar y no con el decreto del Gobierno de emprendedores, que lo único que es dar 6.000 millones para que pongas un puesto de pipa. Esos son autónomos, con todo el respeto a los autónomos. Por lo tanto, creo que habría que intentar, si queremos que esa juventud preparada esté dispuesta a innovar, a emprender en una nueva sociedad como la que tenemos. Hoy se puede hacer un periódico con muy poco dinero. El mejor periódico del mundo, con muy poco dinero. Hay que intentar conseguirlo. Y seguramente se equivocará uno y volverá a hacerlo y se equivocará. Antes, para hacer El País, había que tener 5.000 millones. No estaba al alcance de casi nadie. Pero hoy cualquiera puede conseguirlo. El mejor periódico del mundo. Cuando la prensa está en crisis, alguien tiene que descubrir cómo de nuevo se venden periódicos. Y está al alcance de cualquiera. Lo que pasa es que ese cualquiera tendrá que tener también el apoyo de los inversores privados, cosa que en España todavía es bastante difícil. Así que este es el camino que yo creo que debería seguir el Gobierno y los partidos políticos para apoyar a esa generación mejor preparada. Y intentar hacer en la universidad que la gente salga de ella no diciendo quién me contrata, sino diciendo esta es la oferta que yo le voy a dar a la sociedad con el título que me ha concedido el señor rector. Porque si no, de lo contrario, seguiremos teniendo la misma actitud que tenían nuestros abuelos, que se ponían en la plaza del pueblo y decían, estos son mis brazos, ¿quién me contrata? Y ahora salen de la universidad y dicen, ¿quién me contrata? Tengo un título, ¿y usted para qué sirve? Dice, yo para lo que dice aquí. Pero además, ¿a usted qué le gusta? ¿Qué sabe usted hacer? ¿Cuál es su pasión? ¿Cuál es su vocación? Y eso es lo que nos explotamos. Vivimos en una sociedad donde hoy cualquier buscador sabe más que todos los profesores juntos, en cuanto a información. Por lo tanto, es buena gana perder tanto tiempo dándole información a los chicos en las aulas, que la tienen, seguramente dentro de poco la van a tener en el cerebro. Ya tenemos las gafas Google, pronto las lentillas, y pronto será una chapita que nos meterán en cualquier parte. No sé lo que va a pasar cuando haya selectividad y digan dejen la cabeza en el pasillo que vamos a empezar el examen.
Y entonces, en lugar de perder tanto tiempo transmitiendo información, deberíamos intentar averiguar cuál es la vocación y la pasión de los chicos. Desde los 12, 13, 14 años. ¿Para qué sirve? ¿Qué te gustaría hacer en la vida? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu pasión? Y explotar eso. Porque de lo contrario seguirá ocurriendo lo que ha pasado hasta ahora. Muchos de ustedes conocerán a chicos que han terminado su selectividad con 9,75. Y la mayoría de la gente dice, estudiarás medicina, ¿no? Pues no me gusta. Pero con 9,75, medicina. Y al final termina haciendo medicina que no le gusta. Y hay otro que ha sacado un 7,28, que es un apasionado desde pequeño de la medicina y hace biología porque no tiene nota de corte. Así que esto es como el que está enamorado o enamorada de Brad Pitt o Angelina Jolie. Todo el día pensando y al final se termina casando con el vecino del quinto, que es bastante más feo, pero que seguramente será hasta una buena mujer o un buen marido, pero pasión, a ese matrimonio no le pone pasión, porque está pensando en otra cosa. Así que esto es lo que tendremos que intentar hacer, cambiar todo, también la forma de enseñar. Hemos estado hablando durante mucho tiempo de la ilusión y efectivamente este país está no quemado, está achicharrado. Casi, yo diría que al mismo nivel que lo estaba cuando cambiamos de régimen hace tantos años. Además de la necesidad del cambio de país, de forma de gobernar, etcétera, en aquel momento hubo ilusión por la gente joven que estaba allí. Esa gente que estaba preparada, actualizada, como ha dicho antes, este país está bastante viejo, bastante anticuado. Anticuado en el sentido de que no hemos sabido evolucionar al mismo ritmo y a la misma velocidad que ha evolucionado la sociedad a través de la educación. Ciertamente está bastante atrasada. Realmente las personas que se dedican a educar lo intentan, pero no se les dan tampoco las posibilidades del reciclaje que necesitan. También hay que un poco romper una lanza por los profesores. No puedo estar de acuerdo con el señor Martín Recuerda en cuanto al tema de la monarquía, porque si queremos volver a ilusionarnos tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar radicalmente, porque más de lo mismo me da. Entonces, ciertamente en España nos gusta tener un padre, nos ha gustado siempre, y alguien que nos guíe. Yo creo que nuestro rey ha hecho un trabajo no magnífico, lo siguiente, pero ciertamente ha terminado, creo, su trabajo. Y la mejor forma de terminar con honor con honores su trabajo sería dándole paso a la siguiente generación, que yo creo que está sobradamente preparada, porque para eso hemos invertido mucho de nuestros impuestos en que nuestro príncipe esté especializado en ser nuestro próximo rey. Así que ciertamente yo creo que la ilusión debería de empezar por eso, por cambios radicales, que realmente el pueblo, la sociedad, los que estamos en la calle, veamos gestos importantes. Y a partir de ahí yo creo que empezaría un poco la ilusión. Pero si seguimos con lo mismo, pues esta desidia que se ha instalado ya en todos nosotros, creo que no va a cambiar. Gracias. Muchas gracias. Yo, por los profesores, tengo el mayor de los respetos, porque, entre otras cosas, yo lo soy. Es más, el sistema educativo no funcionaría si no hubiera profesores. Lo que sí creo es que deberíamos intentar cambiar en cuanto a nuestro papel. Es decir, antes, cuando no existía la forma de informarse que existe hoy, el profesor era el depositario de la información. Hoy el profesor debería convertirse más en un agente que transforme en conocimiento la información que se nos da, que es excepcional, muchísima. Es como
pues no sé, el patrón del barco que enseña al que va a pescar, ¿tú qué quieres pescar? ¿Sardina? Pues esta es la red de la sardina. ¿Sí? Porque si tiras una red cualquiera te vas a traer sardinas, calamares y de todo. Entonces, para pescar en este océano, que es Internet, estas son las redes. Y además, esto que aprendemos sirve para tal cosa. Es decir, yo creo que si no está el profesor no hay educación, pero el profesor le ha salido un competidor en cuanto a la información que es tremendo, que es Internet. Que, por cierto, y aprovechando la pregunta que también me hizo antes aquella persona, es decir, yo hoy cuando tengo dudas sobre lo que sea, entro en Google y me responde. Por eso creo que cuando se tenga dudas en política, también debería haber políticos dispuestos a responder siempre. Ya sé que el político no puede saber tanto como Google. Por eso el liderazgo ya no debería ser un liderazgo individual, al estilo del que hubo anteriormente, sino liderazgos muy colectivos, de muchos equipos, con mucha gente. Porque la gente joven sobre todo, quiere una respuesta inmediata. Y no hay respuesta. Es decir, yo quiero saber qué va a pasar con el tema del catalán y si entro en Google seguramente me da unas cuantas respuestas, que yo sabré discernir entre lo que me interesa y lo que no. Pero si le pico al político, no me responde. Y yo estoy acostumbrado, sobre todo los jóvenes, que están acostumbrados a respuestas inmediatas. Respecto a lo segundo que usted ha planteado, a lo mejor pudiera ser como usted lo cuenta. A lo mejor pudiera ser que efectivamente una transición del que está arriba hacia el heredero, a lo mejor pudiera despertar una cierta ilusión en la gente. Pero si solamente es eso, no. Si solamente es eso, no. Eso debería, si fuera necesario, debería venir acompañado de una propuesta similar o parecida o de otra índole de lo que yo he dicho. Pero es verdad que, mismamente en ese tema, tenemos la incertidumbre. Todos los días leemos, oímos, acica, no acica, seguirá, no seguirá, está bien, está mal. Es que es el jefe del Estado. Entonces, desde ahí para abajo, seguimos llenos de incertidumbre. Hoy estaba en España el presidente Santos, de Colombia, que lleva negociando un año con la guerrilla, que ha matado 250 veces más que ETA. ETA ha matado a 1.000, aproximadamente, la guerrilla colombiana ha matado 250.000. Y ha trastornado a más de 5 millones de colombianos. Y están negociando el gobierno de Colombia con la guerrilla colombiana. Y dice el presidente ayer en una entrevista, el presidente Santos, que se va a presentar a las elecciones. Mi sueño es que esta gente que ha estado 50 años matando, mañana los encuentre yo en el Parlamento colombiano votando. Si yo pudiera tener al presidente Santos delante, le diría, ¿qué piensa usted de lo que hemos hecho los demócratas en España con esto? ¿Hemos ganado o hemos perdido? Porque a lo mejor su respuesta nos interesaba. Por cierto, el presidente Santos, que negocia con los terroristas, es recibido con todos los honores en España. Con todos los honores. No le hemos negado saludo por sentarse con terroristas. A los que, por cierto, no le ha pedido que pidan perdón ni que entreguen las armas. Gracias, buenas noches. Me alegro de oírle porque siempre he confiado en políticos como usted. Y no nos está decepcionando. Bueno, pues yo pienso que sobre el tema de la educación, las informaciones que se dan no siempre, casi siempre son incorrectas. Las estadísticas no son fiables en la mayoría de los casos y estas estadísticas son muy relativas. La realidad no es tan pesimista como yo creo que la realidad en general de España. El problema que tenemos es una visión pesimista generalizada. Ya ni el presidente del gobierno dice España, dice este país, o sea, como en plan despectivo. Si no confiamos en nosotros mismos, yo no sé quién va a venir a salvarnos, no lo entiendo. Pero bueno, en el tema de la educación, yo soy profesor y los alumnos que vienen a la universidad cada año vienen mejor. Ahora tengo yo este año unos alumnos magníficos. Saben más idiomas que nosotros, oyen más música, hacen más deporte, viajan mejor. Tienen más comunicación, más información. O sea, la preparación que tienen ellos es incomparable.
Bien, entonces, en cuanto a la cuestión principal, de fondo es la cuestión política. Es decir, los políticos, la labor que se hizo durante la transición tan admirable ha ido decayendo poco a poco y hemos llegado a una situación actual en que, en una crisis tan grande, tan generalizada como la que hay, nadie dice nada, no se le ocurre una idea, hay un empobrecimiento. Los debates son siempre sobre los mismos temas, reiterativos, no hay imaginación ninguna. Y somos un país, una gente con mucha creatividad, con mucha imaginación. Pero aquí la creatividad y la imaginación no tiene cabida. Los medios de comunicación responden solo a unas personas, a unos grupos y a unas conductas. Estoy de acuerdo completamente con este chico que aquí detrás, que tenemos una juventud maravillosa, estupenda, y que además tiene más intercambio con Europa, con todos sitios. En Alemania los chicos estudiantes estos son magníficos, están entrenados, y el país al que quieren venir todos los europeos, todos los estudiantes de Erasmus es a España, y dentro de España Granada, claro. Entonces, no sé, la situación se está deteriorando. Bueno, pues no sé, yo creo que hay un problema, y uno de los tópicos que hay es que siempre se habla más de los políticos, aquí tradicionalmente. Cuando llegó la democracia la cosa se recuperó un poquito. Pero yo siempre he defendido a los políticos y la verdad es que ahora lo tengo difícil para defenderlos, porque ya digo que no responden. Como usted ha dicho, yo de hecho le he escrito algunas cartas a diputados, ni me han contestado, no es que no contestan, es que les da igual. O sea, ellos ya tienen su voto, su calendario, su protocolo de elecciones y tal, y les importa un bledo. Entonces están ocurriendo cosas muy importantes, sobre todo para la juventud, que la juventud tan preparada no puede irse fuera, y esto hay que ponerlo sobre la mesa. Es una cosa fundamental. Primero está lo de la guerra, a ver si conseguimos, por favor, que se termine la guerra de Siria y todas las guerras, pero en fin, hay muchos temas. Entonces, la pregunta que era, es muy tarde ya, disculpen, los políticos, usted que es un político y que ha sido, o no sé ya cuál es, ¿los políticos nos resuelven problemas o nos los crean? Porque yo tengo una relación con Cataluña y con profesores magnífica, amigos, relaciones. O sea, ¿este problema es un problema de la ciudadanía, de los ciudadanos de a pie, como se ha dicho, o es de los políticos? Esa es la pregunta que le hago. Muchas gracias. Gracias. Bueno, usted en su intervención ha dicho 4 veces no sé. Es decir, como nos pasa a todos, que no sabemos. Es decir, que estamos en la incertidumbre y habría que intentar salir de ella. Y ha dicho usted, hablar mal de los políticos en este país es una máxima. En el año 81 el presidente Suárez, Adolfo Suárez, dimitió de presidente. Hizo un discurso que está en internet y es breve y lo pueden los más jóvenes leer, que entre otras cosas decía, me voy de la presidencia, dimito, para que los españoles recuperemos la confianza en las instituciones, en la política y en la democracia. Llevamos 3 años de democracia, 3. Y los españoles habíamos perdido la confianza en la política, en las instituciones y en la democracia. 40 años, nadie había perdido apenas la confianza y en 3 años... Ortega decía en el año 20 en un artículo, ¿qué país más raro? Se llamaba. Decía, ¿qué país más raro? Los mejores médicos, los mejores militares, los mejores banqueros, los mejores profesionales, los mejores estudiantes, los mejores albañiles y qué malos electores a la hora de elegir a los políticos. Debe ser que no serán tan buenos como ellos se creen ni tan malos los políticos. Yo tengo para mí que estudiando la historia de Cataluña, la historia moderna de Cataluña del siglo XIX-XVIII, siempre ha sido la burguesía catalana la que ha ido por delante de la gente. Y la gente ha seguido a esa burguesía, por intereses puramente económicos, empresariales, etc. Pero pienso que desde hace menos de un año para acá es el pueblo catalán el que va delante de los políticos, como consecuencia de la acción que un político tomó, Artur Mas, en un error estratégico que nos ha llevado a un sitio sin salida. El error estratégico es creer que después de decir, no es posible entender que un político
acuda a la Moncloa a pedir un pacto fiscal y cuando llegue a Cataluña lo que pida es la independencia al día siguiente. No es posible, porque no lo tenía pensado. Si lo hubiera tenido pensado no hubiera ido a plantear un problema de dinero. Y cuando no le dan el dinero, se va y habla de independencia. Convoca a la diada, ve que eso es un éxito de gente y dice, aquí hago elecciones, llevaba un año gobernando, y me hago el rey del mambo. Y el error estratégico fue que perdió, no ganó. Y ganó Esquerra Republicana. Y ahí se torció todo. Y ahí ya no tiene marcha atrás. No ha sido capaz de salir de eso. Y ahora es el pueblo el que está apretando y presionando a los políticos para que no den marcha atrás una vez que le han hecho creer que España les roba. Y ese discurso ha entrado como un cañón en Cataluña. Y por lo tanto ahora no son los políticos, los que están en primera línea, los que están llevando la iniciativa. Yo creo que son los ciudadanos. Curiosamente, ciudadanos que el 58% no nacieron en Cataluña. En el año 32, cuando se hizo el Estatuto de Cataluña, el 98%, y declaraba que Cataluña era una región de España, el 92% había nacido en Cataluña y solo el 8% venían de fuera. Curiosamente, ahora que se dice que Cataluña es una nación, lo dice el 58% que no ha nacido en Cataluña. Sospechoso. Quiere decir que no es un sentimiento, sino que es una cuestión económica, de creencia de que están trabajando para que usted y yo vivamos tan ricamente aquí en el sur, a base de pez. Esto es lo que le han hecho creer y esto ha calado y en estos momentos van por delante los ciudadanos. Antes de cerrar, profesor Torné. Bien, pues yo para agradecer en nombre del Club de la Constitución al presidente Rodríguez Ibarra, repito, su magnífico discurso a la altura de los acontecimientos, su valentía a la hora de definirse y de ofrecer soluciones. Quiero también agradecer al señor decano, como he dicho antes, su presencia, su hospitalidad, su afecto con el que siempre nos distingue a los miembros del Club de la Constitución, y decirles a todos ustedes que este foro de la sociedad civil está efectivamente al servicio de los intereses generales. Por cierto, que tengo aquí en la cartera impresos, por si alguno de ustedes quiere participar de esta maravillosa aventura que es la de sentirse protagonista del proceso político y darse de alta en el Club de la Constitución. A todos los distinguidas autoridades que nos acompañan, muchísimas gracias. El Club de la Constitución les agradece a todos finalmente su asistencia y están invitados, como he dicho antes, el día 13 de febrero a la próxima conferencia de la abogada del Estado, doña Elisa de la Nuez. Muchas gracias, señor decano. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Levantamos la sesión.